Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Segundo libro de Reyes, Segundo de Reyes en el capítulo 4, a partir del versículo 1. Es un pasaje muy conocido porque lo hemos compartido quizás varias veces, pero siempre el Señor nos da algo especial, nos da algo nuevo. De cada pasaje bíblico nos habla cosas que no habíamos visto. El Espíritu Santo le saca el jugo a su propia palabra de una forma que usted no se puede. Es inagotable la palabra de Dios, que fluye desde su trono, como fluye ese río que está ahí en el trono de Dios, para alimentarnos, para saciarnos. Entonces, dice la palabra de Dios, en Segundo de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Póngale atención a estas palabras. Clamó a Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios, aquel por medio del cual Dios hablaba a su pueblo. Eliseo le dijo, esta mujer clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. En otras versiones hay una coma. Lo que quiere decirle es: mi marido, que es tu siervo, o que era tu siervo, o que siempre estuvo a tu servicio, ha muerto. Y tú sabes, parece que entonces lo conocía, sabía quién era, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Todo lo que encierra el ser temeroso de Dios en la Biblia. Temeroso, una persona temerosa de Dios es una persona que, digámoslo resumido, respeta a Dios. Y si alguien respeta a Dios, va a ser obediente y va a ser una persona sumisa al Señor, va a hacer su voluntad. Eso es un temeroso de Dios, una persona que respeta a su Señor. Ok, entonces tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Quiere decir que este señor tenía una deuda con alguien, con una persona, le debía dinero, le debía algo había puesto por ahí, algo había pedido prestado. Y entonces en aquel tiempo lo primero que tomaban los acreedores cuando alguien no pagaba la deuda, y lo permitía la ley de Moisés, era tomar sus hijos como esclavos por el tiempo necesario para pagar aquella deuda. Y eso pasaba, eso era parte de lo que la ley permitía. Entonces esto es lo que viene a clamar esta señora aquí a Eliseo. Le viene a decir: el problema fue que es que teníamos una deuda, la estábamos pagando, estábamos honrando la deuda, digámosle de alguna forma, porque mientras este señor estaba vivo, parece que estaba honrando su deuda, pero resulta que murió. Y entonces ahora qué tirada, ¿cómo hacemos? El acreedor ha venido por mis hijos para llevárselos de esclavos. Y entonces dice el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Primero le dice: ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué deseas que haga? ¿Qué necesitas que yo haga? Hagamos una cosa, dígame qué tiene en su casa. Dígame qué tiene en su casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en su casa. Y póngale atención a esta parte de ninguna cosa tiene. Y dice: sino una vasija de aceite, nada más. Para ella era poco, una vasija de aceite. Quizás para nosotros también una vasija de aceite sea poco, si vemos el caso de ellos aquí. Pero él le dijo, el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías,
hay unas cuantas. No, creo que el texto en su Biblia también dice no pocas. Vaya, traiga todo lo que encuentre de vasijas en su barrio. Vaya, pida vasijas, consiga todo lo que puedan. Traigan todas las vasijas que encuentren, sean pequeñas, sean grandes. Aquí no hay tamaño. Traigan las vasijas que ustedes puedan conseguir. Y le dice el versículo 4, entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, métanse en la casa, enciérrense, que nadie vea el asunto aquí. Y echa en las vasijas, en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ¿echa qué? Echa aceite, ¿verdad? Del que usted tiene en su vasija. Y cuando una esté llena, ponla aparte, llévela aparte, porque ya está llena. Y entonces se fue la mujer, versículo 5, obediente ella, no preguntó nada, no cuestionó nada, ¿verdad? Y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, que me gusta esta parte, ella y sus hijos, 2 hijos eran, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, todas las que habían traído, dijo a un hijo suyo, le dijo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Luego, dice el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Se fue para Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Hay suficiente para pagar la deuda. Y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Hay suficiente para seguir viviendo de lo que Dios proveyó. Oramos. Señor eterno, en el nombre de Jesús, el solo hecho, Señor, de leer esta palabra es gran bendición. Solo el hecho de poder tomarla así como está aquí, la historia preciosa, este gran milagro y estas cosas que sucedieron, creo que es suficiente para que cada uno, Señor, de nosotros nos vayamos para la casa con suficiente enseñanza e información de tu palabra que está aquí escrita. Pero necesitamos más de ella, Señor. Yo sé que hay más de ella, dígale al Señor. Yo sé que todavía hay más porque tu palabra es una fuente inagotable, Señor. Y yo deseo más. No es malo decirle eso al Señor. Dígale, Señor, dame más de tu palabra. Dame más de lo que tú tienes para mí, Señor. Yo deseo experimentar más de lo que aquí está escrito. Enséñame qué cosas más no he visto, no he considerado en este pasaje, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que necesito escuchar hoy, Señor? ¿Qué es lo que necesito escuchar hoy que nunca lo he tomado en cuenta, que necesito ponerlo en práctica? Háblame por tu palabra esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lindo pasaje, precioso pasaje. El papel del padre de familia, porque vamos a hablar hoy del poder de la unidad familiar. Les mandé un mensaje ahí por WhatsApp ayer diciéndoles el título de este pasaje y hablaba acerca de esto, los milagros que Dios puede hacer cuando hay unidad, cuando Dios está en medio de la familia, cuando Dios está en medio de nosotros como familia, los milagros que podemos ver como familia. Dios quiere que las familias estén juntas, estén unidas, que las familias estemos en un mismo sentir para poder ver la gloria, la majestad y el poder de Dios. Y este mensaje entonces va dirigido no a personas individualmente, tal vez algunas cosas, pero en realidad va directo para las familias que están aquí hoy, para los que usted quiera compartirles esta palabra y para las familias que van a escucharlo también cuando lo vean en YouTube el mensaje. Hay aquí algo importante porque no se habla o no sale a escena el padre de familia, el esposo, no sale ahí porque murió, pero es suficiente con lo que dice aquí para saber qué hacía el padre o qué estaba haciendo el padre. Yo no quiero minimizar al padre de familia aquí solamente porque tiene una deuda. En algún momento nos enfocamos en eso también, que es importante pues, no tener deudas, es importantísimo no tener deudas, pero en algunas ocasiones tenemos que hacernos de una deuda para adquirir algunas cosas. Usted puede tener deudas si puede pagarlas, si usted las puede honrar, si usted tiene entrada económica para saldar una deuda, usted puede hacerlo.
si su presupuesto da para pagar aquella deuda, porque si no fuera así, creo que muchos de los que estamos aquí no tendríamos muchas cosas que hemos podido tener a través de un crédito. Pero este hombre mientras vivía, parece que mientras vivía estaba pagando, pero cuando ya murió ya no pudo pagar más y su esposa quedó con aquella deuda. Entonces vemos al padre de familia aquí, que era un hombre proveedor, porque estaba proveyendo para ellos. Mientras vivía, ellos estaban viviendo bien y aún estaba saldando la deuda. Era protector también, porque seguramente incluso aquella deuda tal vez la adquirió pensando en sus hijos, pensando en su familia, pensando en su esposa. Era un buen padre, pero también este señor nos da un ejemplo de servicio. Era un siervo de Dios, era un hijo de profetas, su esposa era también una servidora. Le servía a este hombre Eliseo, servían al Señor y aún así se murió. Los siervos de Dios también se mueren. Estas cosas hemos estado hablándolas últimamente. El punto es que era una persona que le servía a Dios, temeroso de Dios. Y qué lindo cuando vemos al padre de familia, que es la cabeza del hogar, preocupado por servir a Dios y preocupado porque sus hijos, porque su esposa, porque su familia vea en él no solamente un proveedor, no solamente un protector, no solamente una persona que da a sus hijos lo que necesitan para vivir, para estudiar y para trabajar, etcétera, sino también un vivo ejemplo, como les mandaba ayer también en la noche, un video que les mandé, creo que a la mayoría que los tengo en mi lista de difusión, un video y una reflexión de que realmente si nosotros no tenemos como prioridad la vida espiritual de nuestros hijos, estamos muy desfasados, estamos muy mal, porque lo principal es la vida espiritual. Padres de familia, mujeres, padres, hombres y mujeres, ¿verdad? Estamos hablando. ¿Por qué es eso? Porque antes de darles un estudio, antes de darles una carrera, antes de darles un carro, antes de darles una comodidad y todo eso, lo principal es que ellos aprendan a tener un nuevo nacimiento, una vida personal cercana de Jesús, porque aunque sean doctores, médicos, aunque sean ingenieros, aunque sean arquitectos, aunque se preparen y aunque sean lo que sean, que usted invirtió mucho dinero en esas cosas, o aunque sea una persona que trabaja en un oficio, sea albañil, sea, qué sé yo, ebanista, sea carpintero o lo que sea, si tienen todas esas cosas y las hacen muy bien, pero no tienen una relación con Cristo y usted no le dio una relación con Cristo, la van a necesitar cuando tengan esas profesiones y se casen o no se casen, siempre van a necesitar a Cristo. Es el primero que necesitamos enseñarle en la vida de nuestros hijos, que tengan y aprendan una relación. Pero si nosotros no la tenemos, es ahí donde vienen los problemas, es ahí donde se pone difícil. Y una de las cosas que les ponía yo es que hemos visto en la experiencia que tenemos nosotros como pastores, que muchos padres descuidan la vida espiritual de sus hijos simplemente porque ellos no la tienen. Y entonces no le pueden pedir a sus hijos lo que ellos no tienen y lo que ellos no dan. No le puedo enseñar a mis hijos a orar si yo nunca oro. No le puedo enseñar a mis hijos a acercarse a Dios y pedir perdón si yo nunca lo hago, ni siquiera delante de ellos, ni siquiera delante de Dios. Y si hay mucho pleito en las casas y toda esa cosa, ¿qué cara le vamos a dar a nuestros hijos? Un hermano me ponía por ahí, yo iba a la iglesia, pero después en algún momento llegaba borracho a mi casa y así me veía mi hijo, después de ir a la iglesia o estando congregándose en una iglesia. Y su hijo no está muy centrado todavía en las cosas de Dios, porque cuando ya él quiso enderezarlo, ya no se pudo, porque el primero que tenía que darle ejemplo es el padre. Pongo ese ejemplo, pero es el ejemplo de muchas personas también. Bueno, ese es el papel del padre, espiritualmente hablando, en este caso. Pero también vemos a la madre aquí, que ella sí es protagonista en esta historia. Qué linda historia. Temerosa de Dios también. Intercesora. ¿Por qué intercesora? Porque ve el problema y busca al siervo de Dios para que haga algo. Vamos a ver aquí en Eliseo, no directamente a Dios, digámoslo así, pero una persona que era el intermediario en ese momento entre Dios y los hombres de aquella época. Ahora usted tiene al Espíritu Santo en su vida,
Usted ya no necesita ir a un profeta para que el profeta le diga algo, le dé una palabra o el profeta interceda por usted. No, ahora usted va directamente a Dios si es que tiene a Cristo. Y yo espero que así sea, todos los que estamos aquí. Vamos directamente al Señor. Esta señora supo que estaba en un problema, supo que tenía alguna cosa, una situación difícil, y lo primero que piensa es clamar. Clama a Dios por sus hijos, intercede a Dios por sus hijos, porque sabe que sus hijos quedaron sin padre, quedamos un poco rencos en la familia y necesitamos la ayuda de Dios. No se fue a buscar otro acreedor, no se fue a buscar otro prestamista, no se fue para donde Beto te presta de primero, no se fue a la primera que le pusieron el mensaje de Instacredit en el teléfono que le llegó. Solo a mí me llega Beto y Instacredit y que le pone a uno ahí importadora monje de 1 millón de colones ahí sin fiador, puede venir por ellos. ¿Cuántas personas salen inmediatamente para esos lugares a buscar más plata para pagar deudas? Me endeudo para pagar más deudas. No, ella lo que hizo fue clamar a Dios. Solo Dios puede salvarnos de esta situación en la que estamos. Sus hijos iban a ser llevados como esclavos. No sabía cómo los iba a tratar aquel hombre o aquella familia, si los iban a poner a trabajar al campo, si los iban a maltratar, qué sé yo, todas las cosas que iban a pasar. Esta mujer sabe que tiene que seguir adelante asumiendo su responsabilidad, aunque su esposo ya no está, como guía y como modelo espiritual de sus hijos. Esto es para las madres solteras, o esta es para las madres que tal vez estén aquí y su esposo no las apoya espiritualmente porque no conoce a Cristo o porque simplemente no le da la gana. Hay que asumir esa responsabilidad espiritual. En mi casa, de alguna forma, mi mamá tomó esa responsabilidad. Aunque no era creyente, creía en una religión y ella se encargó de nosotros, de por lo menos encaminarnos en que existía un Dios, y orábamos en la noche, rezábamos en la noche. Nos enseñó esas cosas, de que hay un Dios, que existe un Dios y que hay que respetarlo. Nos llevaba a la misa, nos llevaba, por lo menos algo inculcó mi mamá, porque mi papá no tenía cara para hacerlo. Nunca se acercó al Señor. Bueno, pues las madres, hay que hacerlo, hay que tomar esa responsabilidad si el padre no la hace. Ella fue la guía y modelo espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando el padre, que es temeroso de Dios, muere o no está presente, los hijos quedan a expensas del enemigo, como lo vemos en ese pasaje. Vamos a ver aquí el enemigo que quiso llevarse a esos hijos en cautiverio, quiso llevarse a esos hijos en esclavitud, porque eso es lo que quiere hacer el diablo. Cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay vida espiritual en una familia, el enemigo quiere llevarse a nuestros hijos en cautiverio, quiere atarlos a las drogas, quiere atarlos a la pornografía, quiere atarlos al alcohol, quiere atarlos al robo, quiere meterlos en cosas que no deben estar metidos, y para eso estamos nosotros, a interceder por ellos, o tal vez de muchas formas, de muchas maneras, para que el diablo no se los lleve, porque él quiere esclavizarlos. Dios siempre va a estar presente y dispuesto a socorrer y ayudar a aquellos que claman a Él. No dejemos de clamar, no dejemos de pedir, no dejemos de dar buen ejemplo a nuestros hijos. Y si en algún momento les hemos dado mal ejemplo, nunca es tarde para pedirles perdón. El Señor vino a hacer volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Cuando se pide perdón por las faltas que hemos hecho, hay salud, hay sanidad. Dice la Biblia, incluso entre nosotros como hermanos, confesémonos los pecados los unos a los otros para que seamos sanados. Nadie se puede ir de la iglesia con un resentimiento. Nadie se puede ir de la iglesia con un resentimiento contra un hermano, contra una hermana, contra el pastor o contra la pastora, porque lo va a arrastrar donde quiera que vaya. Lo que Dios dice, búsquelo, háblense y perdónense. Confiésense sus faltas, incluso si usted pecó contra otra persona. Es bueno pedir perdón. Perdón, te ofendí, perdón, te hice mal, perdón, no sabía que te había herido, no sabía que te había hecho mal, lo hice sin querer, vengo a pedirte perdón.
Eso nos llama la Biblia a hacer. Incluso Jesús dice que si alguien pecó contra nosotros, vayamos nosotros mismos a pedir perdón. ¿Cómo es eso? Así es el reino de los cielos. Así nos ganaremos un amigo para siempre, dice la palabra de Dios. El Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esto fue lo que hizo esta señora y le está enseñando a sus hijos que cuando se clama al Señor, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. Dice el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice también la Biblia, versículos como estos que ustedes se saben de memoria: no he visto justo desamparado, y su simiente, sus hijos mendigando pan. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor, dice la palabra, ¿sí o no? Todas estas cosas las hemos escuchado. Pues esto es lo que hace esta madre para con sus hijos. En estos días de esta semana empecé a mandarles algunos videitos que tienen que ver con la familia, y les voy a seguir mandando videitos que tienen que ver con la familia, porque creo que Dios nos está dirigiendo hacia ese lado. Padres, seamos padres. No nos pongamos a la altura de los hijos como si fuéramos tan niños o tan adolescentes como ellos. Maduremos en muchas cosas que no hemos madurado. Les mandé por ahí un video donde les puse: no se sabe aquí quién es el hijo, cuál es el hijo, cuál es el padre. Hijos, cuando la Biblia dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, lo que quiere decir ese pasaje en el griego original, lo que quiere decir en la palabra no exasperéis, está hablándole: no entren en pleito con sus hijos, no discutan con sus hijos, sean padres, sean firmes, porque en el momento en que entramos en contienda con nuestros hijos perdemos la autoridad de padres que tenemos. Y parece mentira, todos necesitamos una autoridad donde quiera que estemos, alguien que sea firme, respetuosamente, firme en la casa, en el colegio, en la escuela, en la calle. Tenemos a los policías, la fuerza pública, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos siempre a respetar. A alguien hay que respetar, alguna autoridad habrá que respetar. Pero si cuando el pastor nos llama la atención, lo que primero hacemos es brincar y ponernos parados de uñas porque el pastor nos dio un consejo y aún lo hacemos mal delante de nuestros hijos, comentamos cosas en contra del pastor y de la pastora, y nuestros hijos pelando el oído porque saben que sí, entonces al pastor se le puede retar, al pastor se le puede faltar el respeto. Eso pasa en las iglesias también. Y también cuando la maestra o el maestro dicen algo y los papás se ponen a hablar del maestro y se ponen a hablar de la maestra y se ponen a hablar del director y la directora del colegio, ahí a oídos de sus hijos, ¿qué formación les estamos dando? Bueno, dime qué tienes en tu casa, le dijo Eliseo a la señora esta. ¿Qué tienes en tu casa? Pues ella les respondió, ¿se acuerdan? Pero enfoquémonos primero en que Dios sabe que en nuestra casa, en nuestras vidas, hay algo, siempre hay algo que dar. Él nos ha suplido. Aunque Dios tiene la capacidad de crear de la nada, siempre quiere que aportemos algo de nosotros. Siempre habrá algo en nuestra casa, en nuestras vidas. Él nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades, nos ha dado fuerzas, nos ha dado recursos económicos. Algo tendremos, especialmente cuando se trata de una madre. Las madres tienen tanto que dar. Y las madres sacan de donde usted no sabe ni usted cómo hizo esto, de dónde lo sacó. Yo no sabía que tenías esa capacidad. ¿Cuántas capacidades han salido a partir de esta pandemia? Después de esta pandemia, el mundo se ha beneficiado infinitamente con tanta gente capaz que está haciendo tantas cosas grandes y maravillosas. Hemos perdido mucha gente ha muerto, pero también muchas cosas positivas y buenas han salido a partir de esto. Entonces no digas que no tienes ninguna cosa. Eso hizo esta señora: tu sierva ninguna cosa tiene, solo una vasija de aceite. No, y eso se lo hemos enseñado en algún momento. Cuando hemos hablado de emprendimiento, cuando hemos hablado de que usted puede hacer algo, y hay personas aquí que a partir de ahí se pusieron las pilas, le creyeron a Dios, pusieron sus propios negocios y se han ganado su platita y han hecho cosas maravillosas. Entonces nunca digas que no tienes algo. Usted tiene mucho que dar. Recuerde, Dios hace mucho con poco, más con menos.
y todo con nada. Acuérdese, Dios hace mucho con poco, más con menos y todo con nada. No diga que no tiene, porque Dios aún de la nada hizo el universo y todas las cosas que existen. El Espíritu Santo es importantísimo aquí, reflejado en el aceite este. Si hay aceite en nuestra casa es suficiente. Ella tenía una vasija de aceite. No, Señor, es que solo soy cristiano. ¿Cómo que solo soy cristiano? ¿Qué más quiere? Si tiene a Dios en su vida, si tiene el Espíritu Santo, si tiene esa bendición, usted lo puede todo. Todo lo puedo en Cristo si lo tengo a Él. Eso nos enseña la palabra. El aceite es lo más importante en nuestras familias, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. La llenura del Espíritu Santo en medio de nosotros, de nuestras familias. Entonces, la importancia también, vemos aquí cómo ella inculca en ellos no solamente hacer lo que el profeta le está diciendo, sino también hacerlo con fe. Ella no cuestionó nada, le dijo, agarre esa vasija, mande a traer más y empiece a llenar. Ella tuvo fe. La fe de los padres es importante cuando se la enseñamos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser portadores de fe para traspasársela a otros. Ellos reciben la instrucción para dirigir, o sea, ella, en este caso ella, recibió la instrucción del profeta para dirigir a sus hijos y criarlos en una vida de fe. Les voy a leer un versículo que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Mire lo que dice este versículo. Acordaos de vuestros pastores. Aquí lo enfoca a los pastores. Pero no solo lo vamos a enfocar a los pastores, lo vamos a enfocar a ustedes como padres, como tíos, como abuelos, como familiares de alguien. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí lo importante que es, ya la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores. La Biblia le dice a las ovejas, imiten la conducta del pastor e imiten su fe. Por eso es que uno tiene que ponerse las pilas. Pero padres de familia, apliquémoslo a ustedes, apliquémoslo a nosotros como padres. Tíos, los que están aquí que son tíos, abuelos, los hijos, los nietos, los sobrinos van a estar viendo para ver cuál es el resultado de su conducta y el resultado de su fe para imitarla. Mi fe tiene que ser digna de imitar. Mi fe como pastor tiene que ser digna de imitar. Porque si ustedes ven un pastor flojo con la fe, dudoso, pesimista, entonces, ¿cómo los voy a inspirar? Yo creo que se van en carrera para otra iglesia donde puedan tener un pastor que los aliente a seguir adelante, a creerle a Dios. Pues así mismo pasa en la familia. Se necesita un padre de fe, una mujer de fe, que le crea a Dios y que crea que aunque haya problemas, que aunque haya deuda, que aunque el enemigo quiera venir a llevarse nuestros hijos en cautiverio, nosotros tenemos fe y esperar que Dios haga cosas milagrosas como la que hizo aquí. Entonces la conducta y la fe son importantísimas en la familia también. Amén. Diga amén, sí, claro, ya entiendo, pastor. Yo soy el pastor de mi casa. Diga, yo soy el pastor de mi casa. El pastor de mis hijos. Virna y Raúl no tienen hijos, pero tienen sobrinos. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Algunos son abuelos, una gran responsabilidad. Tienen nietos y nietas. Dice la Biblia, Pablo hablándole a Timoteo, dice, recuerdo la fe no fingida que hay en ti. Le dice a Timoteo, recuerdo la fe no fingida que hay en ti. Era verdadera, era genuina tu fe. Pero esa fe primero la viste en tu abuela Loida y después la viste en tu madre Eunice y ahora la tienes también. Sigue adelante así para que tus hijos también tengan esa fe genuina y le crean a Dios y hagan cosas maravillosas y grandes. Bueno, la orden del Señor fue: enciérrate con tus hijos para que vean el milagro. Y ella los participó, tal vez parezca redundante, pero los participó para que fueran parte. Es que yo tengo que participar a mis hijos de la fe y de los milagros. O sea, si tengo un problema en la casa, reúno a la familia, porque el problema de uno es el problema de todos, porque la deuda de uno es la deuda de todos.
porque la enfermedad de uno es la enfermedad de todos, porque, no sé, la necesidad de trabajo de uno es la necesidad de todos, la tristeza de uno es la tristeza de todos y la alegría de uno es la alegría de todos. Así debe ser y así lo dice su palabra, así nos enseña la palabra de Dios. Y entonces ella los llamó, no dijo, bueno, voy a hacerlo solo, ustedes chiquillos, quédense ahí. No sé si estos eran adolescentes, preadolescentes, niños o ya unos muchachos, no dice la Biblia qué eran, qué edad tenían, pero cualquiera que haya sido la edad, no debía dejarlos aislados o aparte de lo que estaba pasando. Los hijos deben estar involucrados en los milagros familiares. Venga, sentémonos aquí, oremos, les voy a contar lo que está pasando. Me cortaron el trabajo, me quitaron medio tiempo, estamos mal, no estamos teniendo la suficiente entrada económica. Vengan, clamemos a Dios. Si juntamos nuestra fe, la fe de todos, vamos a ver el milagro. Ayúdennos, oremos juntos, porque esto es de todos, así debe ser, así se une la familia. Nosotros en la familia lo vemos mucho con los, por ejemplo, vemos a Wendy participando a Matías de muchas cosas espirituales. Y Matías, como él es tan extrovertido y toda la cosa, llama a las tías para contarles cualquier milagro o cualquier cosa que él vea como un gran milagro. Oramos y pasó esto y esto. Oramos y Dios hizo este milagro. Oramos y el pollito se sanó. Cosas así. Pero entonces tenemos que participar a nuestros hijos para que crezcan en fe y vayan viendo desde pequeños que Dios hace cosas maravillosas. Orar todos juntos cuando se necesita la intervención divina y también cuando no se necesita la intervención divina, por supuesto, porque es en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Oremos porque estamos bien, oremos porque Dios nos tiene con bendición en este momento, porque a pesar del coronavirus tenemos comida, a pesar del coronavirus tenemos un buen trabajo, a pesar de las cosas, aquí estamos, sigamos orando. Seamos agradecidos, enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos. Ellos deben saber, esto es importante, que ellos fueron parte de aquello que sucedió. Que alguno diga, mamá, papá, cuando estábamos orando, yo sentí que Dios me oyó la oración que yo hice. Y puede ser que así sea, porque puede ser que alguno de él, si son 4, puede ser que de alguno de los cuatro haya tocado el manto del Señor, como lo tocó aquella mujer del flujo de sangre. Tal vez los otros 3 no oraron con tanta fe en ese momento, o tal vez algunos de aquellos 3 estaban desanimados, pero uno tuvo la suficiente fe y Dios vio aquello e hizo el milagro. Pero tenemos que hacerlo en familia. Mientras haya vasijas, habrá aceite. Mientras haya gente que necesita ser lleno, mientras haya gente que necesita de Dios, mientras haya recipientes en nuestras casas deseosos del Espíritu Santo, habrá Espíritu Santo de sobra para todos nosotros. No sé si lo vieron, pero en el momento en que ella dijo, tráiganme más vasijas, y alguien dijo, ya no hay vasijas, cesó el aceite. Nunca digas, ya no hay vasijas. Nunca digas, ya no necesito de Dios. Nunca digas, ya estoy lo suficientemente lleno para un año. Ya no necesito congregarme. Estoy tan maduro que no necesito ir a la iglesia. Ya conozco la Biblia y conozco a Cristo. Ya sé lo que es la vida de una iglesia. Ya no voy a ir más. Yo no necesito ir a los cultos de oración. Yo no necesito conectarme los jueves. No necesito ir los domingos a la iglesia. No necesito a mis hermanos en la fe. Cuando la Biblia habla de congregarse, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, dice la Biblia, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, a seguir adelante a pesar de las circunstancias y las cosas difíciles que vienen. Y así mismo en la familia, necesitamos estar juntos. Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dice la Biblia, ¿verdad? Pues entre más cordones tenga el mecate, entre más hebras tenga ese cable, más fuerte es, Mientras haya vasijas, no cesará el aceite. Por eso, hermanos, nunca digamos, ya no hay más vasijas. Nunca digamos, no dejemos de creer, no dejemos de confiar, no dejemos de orar juntos, no dejemos de congregarnos juntos, no dejemos de servirle a Él.
servirle a Dios. Es lo que el Señor pide. Eso es preparar vasijas para Él, para que Él las llene. Yo siempre quiero tener mi vasija dispuesta a que la llene, todas las mañanas. Aunque el día anterior yo haya recibido de Dios, al día siguiente ya mi vasija se vació un poquito. Necesito que el Señor me la vuelva a llenar. Otra vez. Es tan sencillo eso de entender. El aceite de la unción de Dios se disipa. A veces hay fugas. A veces hay fugas. Hay una vasija que tal vez tenga un huequito. No sé si han visto algún recipiente que bota poquito y poquito. Hace unos días mi hija tenía el carro ahí y ya vimos que había una gotilla de aceite en el suelo, en la cochera. Hay una fuga. Es peligroso cuando hay una fuga de aceite. Pues todavía tiene, sí, todavía marca, pero hay una fuga. En cualquier momento esa fuga se hace más grande y en cualquier momento se quedó sin aceite el carro y se fundió la máquina. En cualquier momento, si usted permite esa fuga que se haga cada vez más grande, se queda sin aceite, se le funde el espíritu a usted. Cuando se da cuenta, necesita que le hagan un overhaul. Y es más duro un overhaul espiritual que darle mantenimiento. ¿Qué hicimos? Pues era el tapón. Estaba trasroscado el tapón del cárter, el tapón por donde se le saca el aceite. La última persona que cambió el aceite lo socó mucho y se trasroscó. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues sacar el tapón, comprar uno nuevo y reemplazarlo, ponerle el empaquito que lleva y reemplazarlo. Y se calmó, se quitó el problema. En la vida nuestra hay ejemplos así. Alguna fuga hay por ahí. No sé qué estaremos haciendo, qué estaremos hablando, qué trabajo tendremos que no le agrada a Dios, qué negocio tendremos, qué amistades tendremos que no le agradan a Dios. Y esas son fugas de espíritus, del Espíritu Santo, fugas del aceite que estaremos viendo, que estaremos, no sé, tantas cosas que pueden pasar, que son fugas de aceite en nuestra vida. Preparemos vasijas listas ahí, pero buenas vasijas para que el aceite no se vaya. Ahora, si usted también deja el aceite, no sé si le ha pasado, si usted deja el aceite ahí en un recipiente, se evapora, el aceite se evapora. Cuando usted llega ya, mira, hay menos y hay menos hasta que se disipó. ¿Por qué es? Porque no le echó más, porque no lo renovó. La vida espiritual hay que renovarla todos los días. Así como usted se alimenta físicamente todos los días, espiritualmente también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que alimentarnos. Si queremos ver los milagros del Señor, sigamos preparando vasijas para Él. Y cuando la familia trabaja junta, es lindo ver esto aquí, porque se pusieron a trabajar todos juntos. Vieron que ella tomaba ¿cómo se llama? La vasija que tenía con aceite, el aceite original, ¿verdad? Y les decía a ellos, vayan a traer en el barrio más vasijas. Y cuando las trajeron, ellos la traían, uno la ponía aparte, otro traía y la ponía aparte. Y traían y se llenaban, y aquel milagro seguía funcionando porque estaban trabajando juntos, en equipo, orando juntos, viendo el milagro juntos. Cuando la familia trabaja junta, incluso hasta milagros financieros vemos aquí, porque aquí hay un milagro financiero de parte de Dios. Había una deuda que pagar y Dios suplió sobrenaturalmente para pagar esta deuda. ¿Sí o no? Yo veo eso aquí también. No es que Dios alcahuetea las deudas malas. No, a veces tenemos que pagar, nos toca escarmentar por algo que hicimos que no está muy bien. Pero también esperemos milagros de Dios cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, porque aquella deuda que nos echamos no teníamos que hacerlo. Dios suplirá una fuente económica suficiente para pagar las deudas y vivir de ellas, como pasó aquí. ¿Vieron qué lindo? Ya cuando cesó el aceite, él ya se fue para ante el profeta, y el profeta le dijo, bueno, ahora sí, hay suficiente aceite. ¡Qué bendición! Venda esto que tiene de aquí a aquí. Eso es suficiente para pagarle al acreedor. Y con eso tienen para vivir de sobra. O por lo menos para salir durante este tiempo mientras se acaba la pandemia.
Dios es un Dios de bendición. Y entonces, cuando le enseñamos a nuestros hijos a confiar en el Dios de la Biblia, el Dios de estas historias, enséñele estas historias a sus hijos y muéstreselas y digámosle, hagamos como ellos. Si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros también? Y entonces como familia vamos a ver el milagro. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a confiar en el Dios de la Biblia, al final el enemigo no podrá llevárselos como esclavos. No se los llevó. Ese fue el milagro, creo, más grande de esta historia. Que el enemigo, aquel que se iba a llevar como esclavos a sus hijos, no pudo. Había una mujer intercesora ahí. Había un padre, puede haber un padre intercesor en medio de ustedes. Porque el diablo va a querer venir a llevarse a nuestros hijos. O sea, no crea que no. Y no por lo que le estoy diciendo usted diga que pastor más pesimista. No, es que es cierto. No es que el diablo dice la Biblia que vino a matar, robar, destruir. Y él anda como león rugiente alrededor a ver a quién está débil para devorarlo. ¿Qué familia está débil para meterse y devorarlos? ¿Quiénes dejaron de congregarse? ¿Quiénes dejaron de escuchar la palabra? ¿Quiénes están con corazones duros para entonces ver cómo hace para meterse ahí y sacar al que puede? Y ponerlos a pelear y dividirlos. Eso es lo que hace el diablo. Pero si nosotros estamos juntos y recibiendo aceite y llenando las vasijas de cada uno en nuestra familia, pues las cosas no van a ser así. Y yo sé que aparte de lo que he compartido con ustedes hoy, Dios les ha hablado más, porque Dios habla más de lo que habla el pastor. Amén. Sí, así es. Dios habla más de lo que comparte el pastor. Yo lo sé porque a mí me pasa. Cuando escucho una predicación, Dios me habla por la predicación, pero me habló muchísimo más, porque Dios es inagotable, una fuente inagotable para todos nosotros. ¿Saben qué es? Que nosotros somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces Él cuida a su familia. Dios va a dejar desamparados a sus hijos, díganme ustedes. No desampara a nadie, a ninguno, a ninguna. Dios tiene cuidado, pero hay que hacer lo que hizo esta mujer. Vamos a Él y clamemos a Él.